Su nombre es Hyun Jong Song, pero se hacía llamar Cindy Song. Nació y se crió en Corea del Sur, pero cuando tenía 15 años de edad se mudó a los Estados Unidos para vivir con su tía y su tío en la ciudad de Springfield, Virginia. Después de graduarse en la escuela secundaria, asistió a la Universidad Estatal de Pensilvania. En el año 2011, Cindy tenía 21 años. Ella era una estudiante de último grado en Penn State. Se había especializado en el área de artes. Vivía en un pequeño apartamento fuera del campus en State College y trabajaba a tiempo parcial en 2 restaurantes. El día de su misteriosa desaparición da lugar en la mismísima noche de Halloween del año 2001, cuando Cindy Song asistió a una fiesta de disfraces en Players Night Club. Ella, esa misma noche, se encontraba con 2 amigas más llamadas Stacy Pike y Lisa Kim. Cindy tenía un disfraz de conejita, tenía orejas de conejo, una camiseta rosa con el logo de un conejo en el centro, una falda de tenis blanca con una cola adjunta, medias transparentes, botas de gamuza marrón hasta la rodilla y una parca roja con capucha. Según declaraciones de una amiga de ella, a Cindy no le gustaba vestir provocativa, sino que le gustaba vestirse de manera linda como en esa noche de Halloween. Ella junto a sus 2 amigas esa noche festejaron hasta la madrugada del 1 de noviembre. Después de que el club en donde estaban cerró a las 2 a.m., las 3 amigas condujeron por el centro y se detuvieron en el apartamento de un amigo. Allí jugaron videojuegos durante las siguientes 2 horas. Aproximadamente a las 4 a.m., Stacy dejó a Cindy en su apartamento. En ese instante, Stacy no se quedó el tiempo suficiente para asegurarse de que su amiga llegara a su apartamento a salvo. Esa fue la última vez que vieron a Cindy. Sus amigas comenzaron a preocuparse cada vez más por no tener noticias de Cindy. La denunciaron como desaparecida el 4 de noviembre del 2001, o sea, 3 días después de que alguien tuviera contacto con ella. 2 días después de su desaparición, los investigadores registraron su apartamento. Se cree que entró a su apartamento, pero se fue poco después. Como cerró la puerta con llave, pareciera que se hubiese marchado voluntariamente. Las pestañas postizas que llevaba esa noche en la fiesta estaban en la encimera del baño. También se encontró su mochila y su teléfono. Lo único que parecía faltar de sus pertenencias era su bolso, la cual contenía su licencia de conducir, llaves y tarjetas de crédito. Además de todo eso, en el apartamento había 2 entradas para el concierto de Britney Spears. Cuando los investigadores obtuvieron sus registros telefónicos, supieron que no se habían realizado ni tampoco recibido ninguna llamada después que la dejaron en su casa. Ninguno de sus correos electrónicos parecían alarmantes, y tampoco había actividad reciente en ninguna de sus tarjetas de crédito. Después de leer y analizar su diario, los investigadores comenzaron a creer que podrían haber estado muy involucradas con las drogas. En dicho diario menciona haber experimentado con éxtasis y marihuana. Sus amigos salieron en su defensa y dijeron que esas eran experiencias universitarias, que solían suceder con normalidad. Gracias a su diario, los investigadores consiguieron analizar el estado mental de Cindy y llegaron a la conclusión de que un mes antes de su desaparición pasó por una ruptura bastante dura con su novio con el que había estado viviendo. Su familia pensó que tal vez ella se habría quitado la vida, o quizás se escapó debido a la inmensa angustia en la que vivía, pero sus amigos nuevamente creían lo opuesto. Incluso se mencionó que Cindy había comenzado con terapia y que estaba tomando medicamentos para ayudarse mentalmente. Y es que sus amigos enfatizaron que Cindy no era el tipo de persona que se marchaba sin dejar que alguien supiera dónde estaba. El único avistamiento de Cindy fue unos días después de que se reportara su desaparición. Dicha localización fue ubicada a más de 200 millas de distancia de Chinatown. Una persona dio aviso
de que una mujer que coincidía casualmente con la desaparición de Cindy estaba en un vehículo. Al parecer, estaba llorando y pidiendo ayuda a gritos. Ella dijo que un hombre apareció de la nada y le dijo con un tono de voz muy feroz: «Vete de aquí». El boceto que ves en pantalla es el que la persona que dio aviso a las autoridades describe. Supuestamente es el sujeto que iba junto a la mujer en el vehículo. Tras las declaraciones de dicho testigo, la policía se mostró escéptica sobre el lugar, ya que dicha persona terminó cambiando varias veces su historia. Hasta la actualidad existe una única pista, y es que en el mes de junio del año 2003, un hombre llamado Paul Walkley, que enfrentaba un cargo de robo con allanamiento de morada, entre tantos interrogatorios que la policía le realizó, Paul decide revelar una historia muy impactante. Él le menciona a las autoridades que conocía a Hugo Zelensky y Michael Workowski. Ambos sujetos secuestraron a una mujer pensando que era una prostituta del State College mientras caminaba. Mencionó que Zelensky le contó gran parte de la historia, pero no quiso detallar mucho. Dijo también que luego la llevaron a la casa de Hugo ubicada en Unlock Creek, donde la mantuvieron encerrada en una caja fuerte. Durante los días siguientes a su desaparición, agredieron y maltrataron a la mujer hasta la muerte. Cabe resaltar que a Kerkowski le gustaban las jóvenes orientales, por lo que podría ser un mínimo y claro indicio sobre el caso. La mujer descrita coincidía perfectamente con la descripción de Cindy. Hugo Zelensky era un presunto asesino en serie y Michael había sido un fugitivo buscado desde el mes de mayo del año 2002, después de que fue condenado por varios delitos graves por dirigir una red de drogas ilegales fuera de su farmacia. Consiguió desaparecer con su novia Tammy Fassett mientras esperaba su sentencia. Paul afirmó que Hugo en realidad habría matado a Michael. El motivo de dicho asesinato sería que Michael se había quedado con las orejas de conejo de Cindy como trofeo, y eso a Hugo no le hizo ninguna gracia. Paul le contó también a la policía que Hugo en realidad era el responsable de la muerte de al menos 16 personas. Posterior a sus comprometidas declaraciones, llevó a los investigadores a la propiedad de Zelensky, en donde hallaron 5 cuerpos. 2 de los cuerpos encontrados pertenecían a Michael y Tammy. También se encontraron pequeños fragmentos de huesos pertenecientes a los traficantes de drogas, llamados Frank James y Adeye Kehler, en un pozo de quema. También se encontraron restos de una tercera persona junto a ellos, que jamás fue identificada. Después de excavar durante días enteros en la propiedad, se descubrieron un total de 12 cuerpos. Ninguno de los cuerpos encontrados en dicha propiedad coincidían con el de Cindy, pero eso pudo haber sido posible ya que Hugo se mudaría a esa propiedad unos meses después de que ella desapareciera. Según los informes y pruebas obtenidas por el cuerpo de policía, no pudieron relacionarlo con la desaparición, pero no se ha descartado como sospechoso. Un dato muy curioso es que las autoridades realizaron una búsqueda en la computadora de Paul. Dicha investigación reveló que él había descargado varios artículos sobre la descripción de Cindy, lo que llevó a que la policía pensara que Paul había estado estudiando meticulosamente los detalles de los hechos, para luego proporcionar evidencia falsa a cambio de una sentencia menor. Muchos creen que Paul podría estar implicado en la desaparición de Cindy, incriminando así a Hugo, ya que tenía una gran cantidad de cadáveres en sus manos y un conocimiento claro de lo sucedido. Lo más impactante del caso es que las declaraciones de Paul Walkley estaban en lo cierto, pero lo más extraño es que Paul sabía demasiada información al respecto, siendo para muchos algo sumamente sospechoso. Tanto Paul y Hugo están cumpliendo cadenas perpetuas por diversos asesinatos no relacionados. Con respecto al avistamiento de Filadelfia, es muy difícil de probar, ya que hay muy pocas pistas que aclaren la situación. Todas las personas cercanas a Cindy en el día de su desaparición
fueron descartadas como posibles sospechosas. Nuevamente, ninguno de sus amigos cree en la idea de que ella podía haberse quitado la vida o simplemente se hubiera marchado. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.